Bien, vamos a continuar. Creo que son todos. Ahorita les hice el cambio a esta pantalla. No sé si todos estén ahí, la puedan ver. Bien. Ayer platicábamos, recordando, de la linealidad en las ecuaciones diferenciales. Aquí hay algunos ejemplos más para identificar si esa ecuación diferencial es lineal o no. ¿Y qué es lo que la vuelve o se puede identificar inmediatamente como no lineal? Bien, si ustedes observan la primera ecuación diferencial, ya les dicen ahí en color azul el término no lineal. Nos dicen aquí que el coeficiente depende de y. Recuerden ustedes que teníamos ahí un coeficiente, creo que es a sub índice n de x. Entonces, teníamos después de a la n, y sobre la diferencial de x a la n. Entonces teníamos esto, que es una función de x. Si ustedes observan, tenemos aquí 1 menos y. Obviamente ya no coincidimos con esa parte. En la siguiente nos dicen el término no lineal, ¿cuál es? Lo que la vuelve una función no lineal. Y si ustedes observan, aquí tenemos el seno de y. Al encontrar esa parte, nos dicen que se vuelve no lineal. Tendríamos que encontrar ahí tal vez y solita. Y tenemos aquí el término no lineal, el cual nos hablan de que el exponente es diferente de 1. Y lo que les platicaba, que y debe de ser potencia 1, exponente 1, y aquí tenemos que es 2. Entonces aquí ustedes pueden observar que tenemos que un coeficiente o la función o la exponente pues pudieran volverla no lineal. Bien, ese es algo resumido para poder recordar lo de ayer. Me parece que nos quedamos en la parte de más terminología. Bien, nos comentan aquí la sección de más terminología. Generalmente, una ecuación diferencial tiene un número infinito de soluciones. Esto vamos a ver por qué. ¿Por qué nos dicen esto? Ejemplo 11. Considera la ecuación diferencial. Tenemos aquí la diferencial de y o la diferencial de x es igual a 2 veces x por y. Nos dicen ellos que es fácil demostrar que cualquier curva de una familia uniparamétrica, por ejemplo y, espero observar que y es igual a c por e a la x cuadrada. Donde C, recuerden que C pues es cualquier constante arbitraria. Es una solución, vean, ya nos están diciendo que es una solución de la ecuación diferencial que tenemos aquí. Entonces ustedes pueden decir, bueno, entonces Y, la solución de esa ecuación diferencial sería C a la x cuadrada. Nos comentan que esto es que representa una familia de soluciones de la ecuación diferencial 1.10. Como se indica en la figura 1.1, nosotros podemos identificar que y es igual a 0, se obtiene haciendo que c, es decir, la constante c, sea igual a 0. También es una solución de la ecuación diferencial de 1.10. Bien, vamos a ver la figura 1.1, vamos a buscar donde se encuentra, creo que es esta. Bien, ustedes pueden observar ahí una gráfica de la familia de soluciones. Y recuerden que la solución era cuando y es igual a c por e a la x cuadrada. Entonces, observen ustedes qué pasa si yo tuviera c, vean esta c, igual a 1, pues esa sería una solución para esta ecuación diferencial. ¿Qué pasa si fuera c menor que 0? En ese caso, referimos c igual a menos 1, podría ser esta curva de solución. ¿Qué pasa si c la eligiera, por ejemplo, 2?
pues esta curva que ustedes ven aquí sería la de solución. Y así sucesivamente con los valores que nosotros podamos encontrar de C. Bien, aquí ocurre algo similar. Si C pues fuera, por ejemplo, menos 2, tal vez sería esa su curva de solución, y esta si fuera menos 3. Entonces vean, por eso nos dicen que tiene una gran cantidad de soluciones. Bien, también se nos comenta en que nosotros podemos llegar a resolver una ecuación diferencial de orden n. Y aquí ustedes ven la forma general de esas ecuaciones diferenciales. Esperamos obtener una familia n paramétrica de soluciones, obviamente de este tipo. Entonces lo que nosotros obtuvimos ahí fue una familia n paramétrica de soluciones. Entonces vamos a definir esas soluciones por parte de la definición 7 y de la definición 8. La definición 7 nos confirma que una solución de una ecuación diferencial que no contiene parámetros arbitrarios se denomina solución particular. Bien, aquí está el ejemplo de acuerdo a esa definición. Nos dicen, a ver, si nosotros sabemos que esta y, que es igual a c por e a la x, es una familia n paramétrica de soluciones de la ecuación diferencial de primer orden de este tipo. Vean, aquí tenemos y' es igual a y. Ustedes saben que podemos darle a la c pues varios resultados a esa constante. Ellos nos dicen, bueno, nosotros podemos darle 0, elegir la constante 0, elegir la constante menos 2 y elegir la constante 5. Entonces obtenemos las soluciones particulares de esta manera, que si yo empiezo a trabajar con esas constantes, recuerden que esta es mi función, si yo sustituyo aquí a c, esta c por 0 la sustituyo, pues encontraría que y es igual a 0. Si yo a la c la sustituyo en menos 2, pues yo obtendría menos 2e a la x. Y si yo sustituyo a la c en 5, pues obtendría como resultado esta solución, que y es igual a 5e a la x respectivamente. Entonces, de acuerdo a ese valor de la constante, nosotros podemos decir que tendría, en este caso, una solución particular. En el caso de la definición 8, nos comentan que a veces una ecuación diferencial tiene una solución que no puede obtenerse asignando valores específicos a los parámetros de una familia de soluciones. A tal solución se le considera como solución singular. Es decir, que nosotros aquí en el ejemplo 13 tenemos una familia uniparamétrica de soluciones de la ecuación diferencial. Obviamente tenemos aquí y', tenemos aquí menos x por y a la 1 medio igual a 0. Nos dicen que su solución de esta ecuación diferencial está dada por esta expresión. Entonces, ven ahí, ya tenemos, si lo viéramos de esta manera, y sería igual a x cuadrada sobre 4 más c. Y eso sería al cuadrado. Vean qué ocurre aquí con ese tipo de solución. Aquí en la definición 7, nosotros teníamos solución de este tipo. Y pues es igual a una c, vamos a escribir aquí la constante c, por f de x, una función de x. O también lo que fue igual a c por e a la x o x cuadrada. Aquí, si ustedes observan, tengo la constante dentro de unos paréntesis, y estos paréntesis están elevando esa operación al cuadrado, que es una adición. Y vean qué ocurre cuando c es igual a 0. Si yo defino que c es igual a 0, resulta una solución particular ¿para quién? Para esta expresión que tenemos aquí, que y es igual a x cuarta, tendríamos aquí sobre 16. Por otro lado, si nosotros observamos, esta y que nosotros estamos definiendo como 0, es una solución singular. Obviamente aquí sería una trivial, sería una solución singular de la ecuación diferencial, ya que no puede obtenerse de la familia de soluciones asignando un valor específico al parámetro c. Es algo que nosotros practicamos en el ejemplo 7, nosotros sí podíamos asignar ahí un valor específico, pero aquí nos dicen que no puede obtenerse de la familia de soluciones. Bien, entonces ahí está esa terminología. Y nos dicen en la definición 9 que si todas las soluciones de la ecuación diferencial, en su forma general, la que ustedes pueden observar, en un intervalo y puede obtenerse pues esta
esta solución mediante la asignación de valores apropiados de los parámetros C1 y Cn. Recuerden que C1 y Cn pues serían las constantes en este caso. Se dice que la familia n paramétrica de soluciones, en este caso la solución más general, es la solución pues obviamente de nuestra ecuación diferencial. Aquí solamente nos confirma que si todas las soluciones de la ecuación diferencial se pueden obtener de esta expresión. Bien, entonces recuerden que mi ecuación diferencial sería esta y mi solución sería esta, que será en sus formas generales. Bien, vamos a checar, me parece que hay en la sala de espera algunos chicos. Ok. Vamos a ver. Todos están aceptados. Ok, ya todos están aceptados. Bien. Entonces con esto, pues empezaríamos el capítulo número 2, llamadas ecuaciones diferenciales de primer orden. Ya vamos a empezar en nuestra primera unidad. Ya dimos alguna introducción de algunas ecuaciones diferenciales, conociéndolas. Ahora vamos ya a trabajar con ellas. Bien, vamos a empezar a trabajar con este tipo de ecuaciones diferenciales de primer orden. Otros se van a dar cuenta qué tipo de ecuaciones diferenciales son. Aquí nos mencionan que a menudo nos interesa resolver una ecuación diferencial de primer orden. Ustedes pueden ver esa ecuación diferencial de primer orden. Aquí está. Una ecuación diferencial de primer orden, pues tiene esta apariencia, de acuerdo a la ecuación 2.1. Si ustedes observan una ecuación de primer orden, pues solamente contiene una derivada. Aquí ustedes pueden observar que obviamente que su primera derivada sería 1. No tenemos derivadas más altas. La más alta aquí sería 1 de esa función f de x, y. Y nos dicen que por lo regular van a estar sujetas a una condición adicional, lo cual pues se puede expresar de esta manera, que y de x0 es igual a y0. Bien, nos dicen aquí que esta condición adicional, x0, se puede representar como un punto en un intervalo i, y también y0 es un número real arbitrario. Entonces nuestro problema sería de esta manera. Vamos a resolver ese tipo de ecuación diferencial, además de que está sujeta pues, a esta igualdad. Y nos dicen que a eso se le conoce como problema de valor inicial. A la condición 2.2 se le conoce como condición inicial. Bien, entonces recuerden que problema, este sería el problema de valor inicial, y a la ecuación 2.2 se le conoce como condición inicial. Bien, recuerden que la condición inicial pues es cuando nos dicen que está sujeta a esa condición. Bien, vamos a analizar el siguiente ejemplo en donde nos dicen que hemos visto que si esta es una solución de una familia uniparamétrica de soluciones para esta ecuación diferencial, y' igual a y, aquí ya nos dan el intervalo. Recuerden que al inicio nos decían un intervalo i. El intervalo i puede ser cualquiera. En este caso le pertenece al conjunto de los números reales. Por ejemplo, especificamos que y0 es igual a 3. Entonces, de acuerdo a esa condición inicial, nosotros podemos extraer algunos datos. Recuerden que en la condición inicial teníamos y de x0 y luego tendríamos que esto es igual a y0. Nosotros aquí podemos extraer esos datos. Si me están diciendo que y de 0 es igual a 3,
pues yo puedo decir que x0 cuánto vale y también y0 cuánto vale. En este caso x0 sería 0 y y0 sería 3. Y es algo que nos comentan aquí, que x es igual a 0 y y es igual a 3. La familia resulta que si nosotros tenemos la solución, recuerden que nos dan una solución, lo voy a escribir aquí, y es igual a c por e a la x. Nos dicen que es una solución, y de hecho aquí está escrita, esta es una solución. Resulta que nosotros podemos encontrar el valor de la constante, y en este caso el valor de la constante, pues si ustedes observan, fue 3. Bien, para eso necesitamos nosotros hacer esa sustitución. Si ustedes saben que y es igual a 3 y x es igual a 0, porque lo conocen de aquí, de estos datos, nosotros podemos encontrar el valor final para esta ecuación. Es decir, si y es igual a 3, aquí realizaría la sustitución, y es igual a 3, y dejaría expresada c. Aquí escribiría nuevamente e, y vean x. X para mí, ¿cuánto vale? Vale 0. Entonces, esto sería 3 es igual a ¿quién? A c, pero vean, todo número que tenga una potencia o un exponente 0 me va a dar como resultado 1. Entonces, por eso dicen que 3 es igual a ¿quién? A c. Entonces, ya encontré el valor de mi constante. Por eso yo defino que y es igual a ¿quién? A 3 por e a la x, como lo tenemos aquí expresado. Entonces, cuando les den la condición inicial, nosotros ya podemos saber con exactitud cuál es el valor o cuál es esa función que satisface a mi ecuación diferencial. Bien, entonces por eso nos dicen que esta es una solución de un problema de valor inicial. Esta sería mi ecuación diferencial, y' es igual a y, sujeta pues a este valor o a esta condición. Y de 0 es igual a 3, y es lo que tenemos aquí. Y esta es mi ecuación, y esa es mi condición. Condición inicial. Bien. Vamos a continuar. Y nos comentan aquí que si hubiésemos pedido que una solución y' es igual a y, que pase por el punto 1,3 en lugar de 0,3, recuerden que teníamos x es igual a 0 y teníamos y es igual a 3. Al final, pues esto se puede expresar como un punto. Ustedes ya aquí lo leyeron, lo analizaron. Se puede expresar como un punto con coordenadas 0,3. Aquí nos dicen que ¿qué hubiera pasado si elegimos el punto 1,3? Bien, en tal caso, nuestra condición inicial sería la siguiente. Cuando y de 1 es igual a 3, nos habría dado este resultado. Que c, mi constante c, con esta condición, pues sería 3e a la menos 1. Y por lo tanto mi función que le da solución a esa ecuación diferencial con esa condición sería 3 por e a la x menos 1. El gráfico de esta función también se indica en la figura 2.1. Bien, vamos a observar la figura 2.1. Aquí tenemos la figura. Y vean, aquí tenemos las constantes. Cuando c es mayor que 0 y cuando c es menor que 0. Bien, la curva de solución que tendríamos para nuestra ecuación diferencial. Ojo, solamente sería para este problema. Bien, entonces si esa constante c fuera menor que 0, pues vean las curvas que tenemos aquí. Solamente hay que identificar cuál es el punto de solución. Podría ser este, o podría ser uno de aquí, un punto, o el que tenemos mencionando en este caso. El que nos comentan aquí está, con el que trabajábamos hace un momento, que es en x es igual a 0 y y es igual a 3. Nosotros estaríamos dando una solución en este punto. Tenemos ustedes pueden escribir aquí, que sería 1,3. Esa sería mi solución. Entonces vean, aquí tenemos la función y. Esa función y, que es la solución de mi ecuación diferencial, representaría a esta curva. Cuando y es igual a 3 e a la x. Y esta curva se representa cuando y es igual,
pues a 3e a la x menos 1 y así sucesivamente. Bien, depende mucho entonces del valor que pueda tomar esa constante c. Bien, entonces nos comentan aquí que al considerar un problema de valor inicial, como la ecuación 2.3, surgen dos preguntas fundamentales. ¿Existe una solución del problema? Si es que existe una solución, ¿es la única? Bien, entonces nosotros analizando geométricamente la primera pregunta, que sería esta, que si existe una solución del problema, de todas las soluciones de una ecuación diferencial, que tenemos aquí como la 2.1, existe solamente en el intervalo i. ¿Hay alguna cuyo gráfico puede ser en este punto? Y nos mandan a ver la figura 2.2. Bien, la figura 2.2 aquí se encuentra. Ustedes pueden observar aquí en esta figura, más adelante vamos a ver ese teorema, en la figura 2.2 es que yo tengo un intervalo i, vean aquí en la parte inferior, tengo un intervalo i. Tengo el eje x, tengo el eje y, obviamente tengo varias curvas. Esas curvas en la mayoría pues, son soluciones de la ecuación diferencial, pero recuerden que solamente en algunos problemas vamos a tener una condición. Esa condición. Vamos a suponer que tenemos este punto, x0 y y0. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos este dato, podríamos decir que esta sería la solución para nuestro problema. Entonces aquí ustedes pueden observar esa sección. Y puede haber varias curvas, puede ser esta, pero debe de existir un punto, una condición para este problema. Bien. Nos comentan aquí que en el siguiente ejemplo muestra que la respuesta a la segunda pregunta a veces es negativa. Y nos dicen, recuerden que la pregunta número 2 es que si existe una solución única, ¿será cierto que existe una solución única para algún problema? ¿Será única o puede haber varias? Bien. Nos dice que en la figura 2.3 se muestra que el problema de valor inicial para este problema, el que tenemos aquí, esta ecuación diferencial, está sujeta a esa condición. Vean, el punto, obviamente ustedes pueden averiguar en el punto x es igual a 0 y y es igual a 0. Prácticamente, si nosotros estamos trabajando con este punto, estaría en el origen. Y nos dicen que tiene al menos dos soluciones en el intervalo que va de menos infinito hasta infinito. Los gráficos de ambas funciones quedarían expresadas de esta manera. Bien, recuerden, me parece que ese ya lo habíamos analizado en un problema anterior, en un ejemplo, en donde tenía ya la solución al problema. Aquí nos dicen que la solución, una sería esta, es una solución trivial, y la otra sería que es igual a x cuarta sobre 16. Y recuerden que pasan por ese punto 0,0. Y eso lo averiguamos porque aquí, en la condición inicial, pues es lo que nos confirma, que ahí está su solución. Vamos a observar la figura 2.3, que se nos menciona. Aquí está. Aquí encontramos la figura 2.3. Tenemos aquí ya la solución de la ecuación diferencial cuando y es igual a x cuarta más 16. Y me dicen que aquí pues una solución es en ese punto. Pero recuerden que nosotros tenemos aquí una solución trivial, ¿no? Cuando es 0. Entonces aquí pudieran haber dos soluciones. La primera es en la condición inicial y la otra sería pues en esta curva. Bien. Y nos comentan que a menudo es deseable saber, antes de atacar un problema de valor inicial, si es que existe una solución y en caso de que exista, si esta es la única. El teorema siguiente, debido a E. Picard, da las condiciones suficientes para la existencia de una solución única en la 2.3. Bien, pues vamos a conocer a E. Picard, a ver qué nos dice la web. E. Picard. A ver si encontramos a E. Picard. Ha de ser este. E. Picard, ok.
me parece que fue E. Picard. Nació el 24 de julio de 1856 y nos dice que se llama Charles Emily Picard. Fue un matemático francés, entonces sí debe de ser fue un matemático francés. Él fue electo de los 15 miembros que ocupa la Real Sociedad, obviamente en la Academia de Francia, en el año de 1924. Y aquí explica algo de su vida, obviamente que él nació en París el 24 de julio de 1856 y fue educado en esta escuela. Si fue en París, Lice, aquí lo veré en español, aquí si alguien sabe francés, porque este cuate fue francés, me puede corregir, lo voy a leer como lo haríamos en español. Lycée Henry IV. Comentan aquí que él estudió matemáticas en esa escuela. Ok, esta parte de su vida. Bien, pues esa es la idea, de que ustedes conozcan y si pueden investigar, pues estos personajes de los que nos mencionan. Ya sabemos que fue francés, nació en París, en la institución en donde estudió. Ok, bien. Pues él propuso, en este caso, este teorema, donde nos comentan el teorema número 1, que sea R una región rectangular en el plano XY, definida por los intervalos cerrados de A hasta B, y también necesitamos otro intervalo. Tenemos aquí un intervalo en la dirección del eje X y otro intervalo en la dirección del eje Y, que contiene el punto X0, Y0 en su interior. Si nosotros observamos que la función es de dos variables y además aquí tenemos una derivada parcial, son continuas en R, entonces existe un intervalo en Y con centro en X0 y una función única, obviamente y de X, definida en ese intervalo, que satisface el problema de valor inicial en la 2.3. Bien, entonces recuerden que este teorema número 1 ya lo habíamos expresado en esta figura, la figura 2.2. Nosotros necesitamos un intervalo en la dirección del eje X, es un intervalo cerrado de A hasta B, entonces puedo escribir aquí de A hasta B, y de otro intervalo cerrado, por ejemplo hasta acá, que sería de C hasta D. Y aquí pues debe de existir en esa superficie, vean, ya es una superficie, por eso ahí nos mostraba una ecuación, una derivada parcial, porque estamos trabajando en una superficie, pues debe de existir un punto que dé solución a esta ecuación diferencial y además esta curva sea la única curva solución. Es lo que nos comenta el teorema número 1, siempre y cuando pues trabajemos en un intervalo en la dirección del eje X que sea cerrado y también en la dirección del eje Y que sea cerrado. Ahí dentro de ese margen podemos nosotros encontrar o buscar esa solución. Bien, vamos a ver aquí en este libro. Bien, aquí ustedes pueden observar a color el problema de PVI de primer y segundo orden. Aquí nos comentan que el problema dado en el 1, que es que es un problema de valor inicial, también, recuerden que los problemas de valores iniciales se conocen como PVI. Tengan mucho cuidado porque parece ser que en los exámenes vienen esas, vamos a definir es que son como siglas, que significa problema con valor inicial. También se llaman problemas con valores iniciales de enésimo orden. Aquí pues tenemos la ecuación a resolver y a lo cual está sujeta. Pero también nos dicen que pudiéramos nosotros resolver una función de ese tipo, en donde ustedes pueden observar que aquí ya tenemos más variables. Y también podría estar sujeto pues esta cantidad, ¿no? Entonces aquí, si mi ecuación diferencial es de primer orden, pues al menos debo de tener una condición inicial.
Si mi ecuación diferencial ya es de orden superior, por ejemplo aquí de segundo orden, pues ya tendríamos las mismas cantidades en condiciones iniciales. Tendríamos esas condiciones. Nos aseguran que son problemas de valores iniciales de primer y segundo orden respectivamente. Bien, y aquí tenemos nuevamente las figuras. Ustedes pueden observar aquí las soluciones. Recuerden que las curvas que tenemos aquí son soluciones, pero tenemos una muy especial cuando nos dan la condición inicial. Y aquí tenemos la solución del problema PVI de primer orden, es la que se nos muestra, pues aquí. Y luego tenemos la solución del PVI de segundo orden. Y aquí tenemos ya nuestro problema. Tenemos aquí nuestras curvas de solución, pero aquí tenemos la principal que más nos interesa. Bien. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con nuestro primer tema, llamadas variables separables. Vamos a ver aquí. Bueno, aquí se viene el modelo matemático. Ok, bien. Pues vamos a continuar nosotros con el tema de variables separables, en el cual nos dicen que vamos a estudiar cómo resolver las ecuaciones de primer orden con la ecuación diferencial más simple de todas. Entonces, ese primer método sería el más simple, como nos comentan, en donde nosotros podemos observar que tenemos una función g de x, es una función de una variable, en una función continua dada. Entonces, la ecuación de primer orden estaría dada de esta manera. Bien, entonces tenemos la ecuación 2.4 aquí, que tenemos la diferencial de y, la diferencial de x, es igual a g de x. Nos dicen que esta ecuación diferencial se puede resolver por integración. La solución de esta ecuación pues quedaría dada de esta manera. Ustedes pueden observar que tendrían y es igual a la integral g de x por la diferencial de x más e. Si ustedes observan, aquí para llegar a este paso, pues se tuvo que analizar de esta manera. Tener la diferencial de y e igualarla igual a g de x. Vean qué pasa con el denominador. En este caso, quedaría en el segundo miembro. A partir de aquí, usted sabe muy bien que la integración pues, nos puede ayudar a resolver ese problema. Si ustedes integran la diferencial de y, pues les quedaría lo que tienen aquí, que sería y en automático tendrían la integral de g de x por la diferencial de x más una constante, como lo expresa aquí. Entonces, es lo que nosotros llamamos variables separables. Bien. Tenemos aquí en la ecuación diferencial, tenemos de y sobre la diferencial de x es igual a 1 más e a la 2x. Nos dicen que nosotros podemos escribir la ecuación a la siguiente forma. Recuerden que para llegar a esa forma, nosotros tenemos que escribirla de esta manera. Tener la diferencial de y e igualarla igual a 1 más e a la 2x. Y esto obviamente debe de estar con la diferencial de x. Nos dicen que integrando obtendríamos lo siguiente. Bien, aquí para darle solución tenemos que hacer uso de la integración. Ustedes ya han llevado, ya han pasado por ese curso. Aquí si nosotros integramos, aquí la integración sería y es igual a tener la integración de 1 más e a la 2x y esto por la diferencial de x. Entonces vean ahí cómo podemos resolver esa integral. Recuerden que yo tengo ahí una adición. Recuerden su curso de cálculo integral que nosotros teníamos 26 fórmulas directas. De esas 26 fórmulas directas, me parece que sería la regla, recuerdo que la regla 2, creo, la 2 o la 3. Ustedes me pueden corregir si está entre la 2 y la 3. En donde yo, si tengo funciones, por ejemplo, la integral de f más menos una función de g de x diferencial de x, pues yo a esta la puedo separar. Es decir, tendría
f de x, la integral de f de x, diferencial de x, más menos la integral, pues de g, en este caso g de x, diferencial de x. Puedo hacer esto. Entonces, es entre la regla 2 y 3 de esas 26 fórmulas directas. Está entre esas dos. Bien, entonces aquí nosotros podemos definir que y pues es igual a tener la integral de 1 por la diferencial de x y luego tendríamos más la integral de e a la 2x diferencial de x. Y vean, ya la separamos ahí. Todo eso se hace por este signo que tenemos aquí. Si fuera menos, también se puede hacer esa separación. Pero si tuviéramos un producto, ahí no podemos hacer esa separación. Tendríamos que utilizar alguna otra técnica de integración. Bien, entonces ustedes saben bien que esto es igual a tener la integral de la diferencial de x más, aquí la integral, nuevamente me quedaría 2x diferencial de x. Aquí, ustedes saben bien, me parece que su curso de integral, en las 26 fórmulas directas, creo que la primera regla, me dice que si yo tengo una diferencial de x, que integrar, como en este caso, me estaría dando esa variable, que sería x. Ahora, aquí, para integrar esta, vean qué técnica de integración me puede ayudar. Necesito yo integrar e a la 2x. Vean qué propuesta pueden dar para darle solución a esta integral. ¿Qué técnica podemos hacer uso? ¿Qué sugieren ustedes? ¿Qué técnica podemos utilizar ahí para resolver esta integral? Es una integral de e a la 2x, diferencial de x. ¿Qué sugieren? ¿No? Bien, aquí en esta integral podemos hacer lo siguiente. Podemos identificar u igual a 2x. Para eso tendría que encontrar la diferencial de u, que sería 2 por la diferencial de x. Recuerden aquí que necesitamos despejar la diferencial de x porque vamos a hacer las sustituciones en esa integral. Y a este procedimiento que estamos haciendo se le conoce como cambio de variable. Bien, entonces en el cambio de variable pues definimos la función u, que es una función g de x, en ese caso sería 2x. Después ustedes van a hallar la diferencial, en ese momento me quedaría derivando 2x, sería 2 diferencial de x. Después yo despejaría la diferencial de x y me quedaría esto. Entonces esto y esto pues me va a ayudar a poder desarrollar mi integral. Para ello yo puedo ya hacer la sustitución y me quedaría que la integral de e a la 2x diferencial de x, pues esta me va a quedar igual a la integral, ven, sería e a la u, porque estoy sustituyendo 2x por u, y luego la diferencial de x la voy a sustituir por la diferencial de u sobre 2. Así me quedaría. Ahora, si ustedes observan, esa integral también me puede quedar así. Integral de e a la u diferencial de u sobre 2. Y esto, ustedes pueden observar que tenemos una constante. La constante sería 1/2 integral de e a la u diferencial de u. Entonces, me parece que tenemos una fórmula directa también de las 26. De las 26 directas de ese curso de integral. Donde tenemos una exponencial en la fórmula 7. Y nos dice que la integral de e a la u diferencial de u, pues va a ser esa exponencial. Es decir, que mi respuesta sería e a la u sobre 2 más c. ¿Pero cuánto vale u? En ese caso sería e a la 2x, ok, sí, 2x sobre 2 más c. Entonces esa sería mi respuesta, por eso yo le escribiría aquí, que sería e a la 2x sobre 2 más c.
Entonces esta sería mi respuesta, la que tendría yo aquí. Recuerden que me quedaría Y. Y ustedes pueden comparar la respuesta con la que tenemos acá, que es X más, bueno, aquí tienen un medio. Es lo mismo, déjala representada de esta manera, es el mismo resultado que nos daría. Bien, preguntas aquí de cómo solucionamos esta primera ecuación diferencial. Obviamente estamos utilizando variables separables para este caso. Bien, preguntas. Bien, vamos a continuar aquí. Nos dicen en la definición número 10, se dice que una ecuación diferencial de la siguiente forma, vean, tenemos aquí ya esta forma, va a ser separable o que tiene variables separables. Entonces ustedes pueden identificar en su forma más general, aquí sería en su forma más general, una ecuación diferencial que sea de variables separables. Nos dicen aquí, observe que una ecuación separable puede escribirse de esta manera, en donde nosotros tenemos aquí h de y. Vean qué pasó con h de y. Aquí lo teníamos en el denominador, aquí pasa a multiplicar a la primera derivada que tenemos y es igual a g de x. Y de inmediato se ve que cuando h de y cambia, tiene una solución de 1 ahí. Entonces la ecuación 2.5 se reduce a la 2.4. Bien, entonces recuerden que la 2.5 es esta ecuación y la 2.4 es la que estudiábamos hace un momento, que sería esta. Entonces vean, si h de y es igual a 1, se sustituye por 1 y pues me daría esta ecuación 2.4. Bien, y aquí viene su método de solución para este tipo de problemas, en donde nos dicen que si nosotros queremos buscar y es igual a f de x, que es una solución al problema de 2.5, es decir, de esta ecuación diferencial, nosotros debemos hacer lo siguiente, debemos trabajar aquí con h, f de x, y encontrar pues esa derivada f' de x, que debe de ser igual a ¿quién? A g de x. Y por lo tanto nosotros, pues de esta manera, podríamos trabajarlo así, que tenemos h, aquí la función h, que contiene a f de x. Recuerden que esta h podría ser la que nosotros observamos aquí, que es y, h de y, pero recuerden que estamos buscando una solución f de x, por eso escribimos aquí f de x. Obviamente aquí tenemos f' de x, diferencial de x. Y esta f' de x la expresamos por la derivada. Recuerden que aquí tengo la derivada y de y sobre la diferencial de x, pues es igual a expresarla como f' de x. Por eso aquí la expreso de esa manera. Y esto pues debe de ser igual pues a esta parte, una función g de x que yo ya conozco, le voy a añadir una diferencial de x más la constante de integración c. Entonces, nosotros podemos buscar esa diferencial de y de esta manera, que f' de x, diferencial de x, sea la que tengamos pues aquí. Esa sería nuestra diferencial de y, es lo que estamos observando nosotros ahí. Y es lo mismo que nosotros escribamos, recuerden que sería h de y, aquí ustedes pueden observar que tienen h de f de x, es igual a, pues, a tener h de y si nosotros definimos que f' de x, diferencial de x, es igual a esto, que es la diferencial de y, pues obviamente tendría que ser igual a esta integral. Aquí tendríamos que integrar pues con respecto a y aquí tendríamos que integrar con respecto a x. Y lo que hicimos nosotros en el ejemplo anterior, nosotros aquí trabajamos con una variable y aquí con otra variable. Entonces hay que tener cuidado para resolver ese tipo de problemas con ese primer método. Debemos, como su nombre lo dice, identificar las variables y separar. Separar cada una con su correspondiente función. Aquí pues solamente quedó sola la diferencial de y, por eso permaneció solo y, pero aquí tenemos una función de dos términos en f de x y vean lo que se tuvo que hacer. Se tuvo que resolver pues cada uno de ellos. En este caso separamos mediante dos términos
empleando algunas técnicas de integración que ya saben ustedes, como cambio de variable, pues se le dio la solución al problema. Bien, preguntas que tengan hasta aquí. Preguntas, comentarios, algo que quieran agregar, dudas. El día lunes pues vamos a continuar, vamos a resolver más problemas empleando pues este primer método. No se preocupen, vamos a hacer más ejercicios todavía.